Muchísimas gracias, Tere. Qué datos tan importantes y sobre todo que nos deja preguntándonos cuál va a ser la nueva mezcla de compensación para los años venideros. Definitivamente el concepto de Total Rewards regresa a ponerse sobre la mesa con una relevancia súper alta para todos nosotros. Ahora, México no está solo. Toda Latinoamérica y todo el mundo está teniendo cambios. Vámonos con Melissa Mata, nuestra directora de consultoría para México, que ella definitivamente sí decidió irse unos días a trabajar desde Punta Cana. Entonces, Meli, vamos contigo. Cuéntanos qué está pasando en Latinoamérica. Muchas gracias, Jerry. En Latinoamérica no vemos nada ajeno a lo que vemos en México o el resto del mundo. Una crisis humanitaria y sanitaria más grande del siglo. Hemos visto jaque mates en las economías, ejecutivos tomando y viviendo las decisiones más duras de sus carreras profesionales. Hemos visto decrecimientos en los salarios de manera temporal sin tabús legales, así como también inversiones nunca imaginadas en beneficios y prestaciones de bienestar. Sin embargo, tras 7 meses de pandemia, nos preguntamos, ¿será que la brecha salarial entre CEOs de Latinoamérica se ha acortado tras la desaceleración de incrementos y las devaluaciones de moneda? ¿Será que los directores y gerentes de recursos humanos están más equiparados entre sí en la región, así como también equiparados contra otras áreas funcionales? ¿Será que las compensaciones, en cómo son concebidas, gestionadas, cambiarán aquello de las compensaciones ágiles del futuro? Hagamos un breve recorrido y en 3 minutos encontraremos algunas respuestas. Lo que sí es cierto es que en Mercer vemos diferentes ángulos. Y es sorprendente ver, para algunos, que los salarios más altos en CEOs están en Panamá. Quizás en México tenemos un paradigma en donde nos encontramos. Sin embargo, no estamos tan bajos en la compensación para este nivel de puestos. Lo que sí quizás podría ser revelador es que Argentina, tras vivir varias devaluaciones de moneda, no está tan abajo como pensamos, o quizás Brasil, pensaríamos que estuviese más alto como hace 10 años atrás, en otro momento de su economía. Ahora bien, la comunidad de gerentes de recursos humanos en la región, lo que sí podemos constatar es que México en salario base anual se encuentra muy por debajo al resto de los países, por debajo a Brasil, a Colombia e inclusive a Argentina. Así que aquí ya hemos encontrado algunas respuestas, vamos por más. En la comunidad de CHROs, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué tan competitivo ganan en salario frente a sus colegas funcionales en su país? Lo que sí podemos asegurar en un 100% es que los CHROs ganan menos que los CFOs o cabezas financieras, que los CBOs o cabezas de negocio, y al menos se encuentran en un 50% de distancia de los CEOs, a reserva de Panamá, que ya pudimos ver que es mucho más competitivo este tipo de puestos frente al equipo ejecutivo. También podemos ver que entre los CHROs de la región, aquellos que pagan más se encuentran en Brasil, Chile y Colombia. Por último, aquella pregunta de la compensación del futuro, ¿algo cambiará? Lo que sí podemos asegurar es que escuchamos y vemos cada vez más cambios radicales en la cultura organizacional de las organizaciones. También vemos organizaciones menos verticales. Vemos organizaciones donde colocan un objetivo en una línea de tiempo más corta. Ojo, no incurren en micromanagement, porque tienen la gran meta súper clara. Lo que sí es que están más cercanos viendo cómo se materializan resultados. Están tomando decisiones mucho más rápidas que aseguran el futuro cercano e inmediato que se está necesitando. Esto nos está llevando a pensar en el qué y cómo se están dando los reconocimientos y remuneraciones a este talento reconfigurado. Lo que sí podemos ver con estos cambios es que los puestos, los procesos están siendo más robustos, más multidisciplinarios. Nos están llevando palabras en el día a día de digital, virtual, agilidad, rapidez, multidisciplinarios, células,
Y esto lo que nos permite es decir que la manera de cómo estamos trabajando está cambiando. Ya no hablamos tanto de años de experiencia. Hablamos más de habilidades que me apalanquen, me lleven al resultado de manera contundente. Esto nos permite ver que los salarios, bonos, variables, beneficios, inclusive acciones, ya no están siguiendo un concepto de jerarquías. Están siguiendo más un concepto de cómo se genera valor de manera individual o colectiva hacia las organizaciones. Esto lo que nos está permitiendo ver es que las compensaciones están siendo más flexibles, elásticas, ágiles, personalizadas. Me promueven el crecimiento, el desarrollo. Y esto es lo que lleva a que las compensaciones sean pensadas de manera diferente. Este es el fin del reporte. Volvemos contigo, Jerry, a Torremayor. Muchas gracias, Meli. Qué interesante. Pago por habilidades. Gaby, sé que desde Mercer a nivel global estamos trabajando precisamente en la construcción de las nuevas encuestas de compensación que nos van a ayudar precisamente a medir eso, a medir cómo se paga por habilidades. Súper interesante. Ahora, otro tema muy importante y que nos comenzaron a preguntar nuestros clientes desde la primera encuesta que lanzamos por ahí del mes de abril era qué va a pasar o qué está pasando con los esquemas variables. Y cuando hablamos de compensación variable nos referimos a incentivos a fuerza de ventas, bono de corto plazo, incentivo de largo plazo. Y para poder hablar y entender qué es lo que está sucediendo, vámonos con Cristian Pereira, nuestro director de Executive Remuneration, que él prácticamente, aunque no lo creamos, vive en el home office. Él vive en Florida y vamos contigo, Chris. ¿Qué está pasando? Hola, Jerry. Aquí Cristian Pereira desde Mercer, Estados Unidos, Florida. Entonces, para responder un poco tu pregunta, voy a dividir esta respuesta en tres partes, ¿no? Voy primero a hablar de los incentivos de ventas, después del bono por desempeño y después de los incentivos a largo plazo, ¿no? En términos de incentivos de ventas, importantes constataciones. 72% de las organizaciones no realizaron ajustes en la estructura de fuerza de ventas actualmente. 85% de estas organizaciones no están haciendo ajustes incluso en el mix de compensación. Y 87% de las organizaciones no tuvo ninguna reducción en el paquete de compensación para la fuerza de ventas. Importante decir incluso que 50% de estas empresas garantizaron y protegieron parte de la compensación de este variable de ventas, incluso obviamente por el tema de las metas, que claramente fueron un poco más difíciles con el tema del brote de la pandemia, ¿no? 52% de las organizaciones están realizando cambios en las metas y objetivos de desempeño y 25% incluso de las organizaciones ajustaron o están considerando ajustar su política de incentivo como un todo, la mecánica como un todo, diante de la pandemia, ¿no? Y claramente la área más afectada o los profesionales más afectados de los vendedores de campo, ¿no? Con 59%. Pero antes de cualquier cosa, también es importante contextualizar un poco la importancia que tiene justamente estos incentivos variables para estos profesionales. Cuando hablamos como potencial de ganancia en relación al percentual de salario base para gerentes seniors y gerentes representa entre 35 y 36% del salario base. Para supervisores, 43%. Y para los vendedores, algo próximo de mitad de este paquete, 49%. Y en relación al último ciclo, de cuánto se pagaran en relación a su meta, importante decir que ya fuera por debajo, ¿no? Claramente el próximo ciclo va a ser aún más por registrarnos ahí en este caso todo el ciclo de la pandemia, ¿no? En este caso, para los gerentes seniors se pagó menos 11% en este último ciclo, gerentes menos 6% y supervisores y profesionales fueron los más impactados con menos de 9% y menos 22% respectivamente. Como expectativa de aquí en adelante, imaginamos cambios en los procesos y roles comerciales y para esto será necesario revisar la filosofía de compensación de roles específicamente de vendedores de campo, televentas y e-commerce, ¿no? Las empresas necesitarán un equipo de ventas fuerte y positivo, obviamente cuando las oportunidades económicas vuelvan a florecer. Entonces es importante la protección de su talento clave. Y obviamente imaginamos también revisión de la estructuración de metas específicas, especialmente ahí con la estructuración de cuentas, verticales y geografía. Y también un poco la revisión del peso de objetivos individuales y quizá posible reemplazo por objetivos colectivos para direccionar el comportamiento de todos en este sentido, ¿no? Vamos a la segunda parte de este variable que sería de bono por desempeño. Entonces aquí algunas constataciones. 79% de las organizaciones en México otorgan algún tipo de bonos de desempeño para sus colaboradores. Segundo, obviamente, nuestra encuesta CRS. 92% de las organizaciones no tuvieron ningún cambio en este potencial, en este target
meta que tenían para este año. 7% de las organizaciones disminuyeron así su bono de corto plazo y 1% aumentaron el bono para este último ciclo. 26% de las organizaciones pronosticaron un bono por desempeño meta por debajo del real pagado incluso en 2019, el ciclo anterior. 92% de las organizaciones pagaron el bono por desempeño conforme fuera planeado y 85% no considera pagar algún tipo de bono especial por cuenta específico del COVID-19, ¿no? Importante también resaltar un poco la importancia que tiene estos incentivos dentro del paquete de compensación total de diferentes niveles jerárquicos, ¿no? Y cuando hablamos en directores de las organizaciones, este bono de desempeño meta representa como 42% del salario base anual. Directores, 29%. Gerentes seniors, 21%. Gerentes 16%. Supervisores profesionales y operativos, algo equivalente a 12-13%. Importante decir que en este último ciclo, no considerando ainda obviamente la pandemia, impactos de la pandemia, pagos en 2020, pero referente al ciclo de 2019, tuvimos ya en general un bono de desempeño pago real abajo de la meta, ¿no? Obviamente los más impactados acabaron siendo supervisores, profesionales y paraprofesionales con un percentual que varía entre menos 17 y menos 23%, ¿no? Como expectativa de aquí adelante, el programa de bono por desempeño será aún muy importante para mantener el equipo motivado en un momento de mayor presión, ¿no? Métricas como reanudación y crecimiento por encima de la competencia y quizá medidas cualitativas de rendimiento serán alternativas también a así considerar. Y una expectativa para el futuro ciclo de pagos en 2021, imaginamos algo como un promedio 20% por debajo de este último ciclo, ¿no? Y para última parte, los incentivos a largo plazo. Incentivos estos otorgados típicamente a niveles ejecutivos, ¿no? Tenemos aquí como resultado de constataciones de mercado que 31% de las empresas presentes en la base de datos de GRS otorgan incentivo a largo plazo para sus ejecutivos. Obviamente, cuando seleccionamos empresas de bases de datos más específicas, este percentual es aún más grande, ¿no? Solamente 2% implementaron o consideran implementar cambios en su política de largo plazo diante de la pandemia. 46% de estas organizaciones mantuvieron el calendario incluso de otorgamiento que tenían este año y 13% menos de organizaciones reportaron utilizar el modelo de stock options como un modelo de incentivo a largo plazo. Aún continúa siendo uno de los más comunes con 27% de prevalencia de este mercado, pero también hay otros típicos como acciones y unidades restringidas con 51% y acciones vinculadas al desempeño 36%, así como bono a largo plazo 22%. Otra constatación final quizá es la importancia que se tiene una vez más en el paquete de compensación de estos altos ejecutivos de este incentivo específico. Y notamos incluso desde 2019 para este año un aumento en este potencial de ganancia en relación a este incentivo específico, ¿no? Hoy representa como 68% del salario base anual de un director de la organización estos incentivos para estas empresas que otorgan, ¿no? Un promedio de 37% para niveles de directores y 28% del salario base anual para gerentes y gerentes seniors, ¿no? Como expectativas de aquí adelante, imaginamos cambio parte de la compensación de corto plazo por largo plazo. ¿Por qué? Porque estas incertidumbres actuales tienden a suavizarse durante periodos más largos y los incentivos a largo plazo serán una gran alternativa sin considerar para este fin. Más do que nunca a partir de ahora, reactivar el compromiso de alineación de intereses entre ejecutivos y accionistas para generar obviamente valor a la organización. Y la retención claramente puede sufrir impactos cuando elementos de compensación han perdido parte significativa de su valor potencial, como sería específicamente con incentivos de corto plazo, ¿no? Y el incentivo a largo plazo sería mucho importante para apoyar a retener el equipo motivado y retenido a lo largo del tiempo. Para el cierre, como conclusión final, Jerry, podría te decir que el diseñar e implementar una estrategia de compensación alineada con los objetivos estratégicos de las empresas permite justamente direccionar los comportamientos y generar los resultados esperados. Desde aquí mi reporte, Jerry, paso a ti nuevamente. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Nos vemos. Muchísimas gracias, Chris. Qué buen reporte nos acabas de dar. Y definitivamente, Gaby, la compensación variable va a hacer que se realicen los comportamientos que estamos esperando y sobre todo para salir de esta crisis. Así es. Ahora, Gaby, otro tema sumamente importante que está sobre la mesa y que incluso muchas organizaciones como que todavía no lo percibimos al 100%, es qué va a pasar ante ciertos aspectos. Imagina, ahora estamos viviendo y trabajando en el mismo lugar, porque estamos haciendo el home office. Pero, ¿qué pasa con el riesgo laboral? Es decir, por ejemplo, si yo voy subiendo las escaleras en mi casa, hacia mi oficina, hacia el lugar donde trabajo, claro, y me caigo, ¿es un riesgo personal o se convierte en un riesgo laboral?
Híjole, Jerry, yo creo que vamos con algún experto que nos platique. Lo que sí es que tu póliza de gastos médicos mayores sí te la va a cubrir. Buenísimo, ya con eso. Exacto. Vamos con Marta Cano, nuestra directora de Soluciones Laborales, para que nos cuente un poquito sobre qué es lo que está pasando con los cambios ante estas situaciones. 2, qué está pasando con el TIMEC. Y tercero, qué está pasando con la NOM 035. Marta, Buenísimo. ¿desde dónde nos transmites? Hola Jerry, buenos días. Muchas gracias. Pues estoy acá en la planta de producción, en el piso de producción de una planta automotriz y bueno, quiero platicarte acerca de las implicaciones laborales que tenemos hoy en día en la coyuntura. Estamos viviendo, como tú bien dices, por temas de COVID, el home office. Estamos viviendo también la entrada en vigor y el cumplimiento de NOM 035 y la entrada en vigor que tuvimos a partir de julio del TEMEC. Y todo esto tenemos como un común denominador el requisito del cumplimiento legal. Ahora, entrando en materia con respecto a lo que hemos tenido como condiciones o las prácticas del COVID, hemos hecho investigaciones en Mercer sobre cuáles son las prácticas y vemos 2 muy importantes, que es lo que las empresas han hecho, ya sea que tuvieran políticas previamente establecidas o lo implementaron. Una es el home office o el trabajo remoto, teletrabajo, como lo conocemos ahora, y la segunda es el trabajo flexible. Para lo que es el trabajo remoto, incluso hemos visto que ya casi 90% de las empresas están teniéndolo, ya sea que tuvieran las políticas establecidas o bien que lo están implementando. E incluso hemos tenido incrementos de productividad registrado por el 20% de la muestra. Y para trabajo flexible, hasta un 65% de la muestra se sienten ya cómodos de poder implementarlo e incluso estas nuevas medidas, media parte de la población o de las empresas que están participando en nuestros estudios lo van a hacer hasta que las condiciones mejoren, que bueno, pues no sabemos esto cuándo va a ser, o bien ya lo van a mantener ilimitadamente. Yendo en específico a lo que es el tema del teletrabajo y respondiendo a tu pregunta, en cuanto a temas de riesgo de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene establecido algo claramente que nos estipule cómo va a funcionar el riesgo de trabajo en el home office. Pero lo que es muy importante es que se hagan acuerdos, ya que las labores continúan siendo las mismas, los objetivos probablemente sigan siendo los mismos, pero hay que hacer acuerdos, porque este teletrabajo o home office puede ser ya sea temporal, mientras estamos viviendo esta situación de confinamiento, o bien puede ser ya de manera permanente. Entonces, lo que recomendamos es que se lleven a cabo acuerdos individuales o un adendum al contrato donde se estipule muy bien cuáles van a ser los objetivos o si permanece en la misma función, cómo se va a estar midiendo el desempeño de los trabajadores y algo muy importante que esto nos va a delimitar el riesgo, cuáles son las herramientas de trabajo, cuál es el espacio físico donde los trabajadores van a hacerlo, que puedan tener un espacio asignado para su trabajo, donde puedan estar aislados probablemente de la familia, donde tengan acceso al internet, una buena ergonomía, una buena iluminación, y esto que quede muy claro cuál es la responsabilidad para el trabajador, cuáles son las ayudas que va a dar también el patrón en caso de que vayan a compartir costos o préstamos de herramientas, como hemos visto en algunos casos, las sillas, los escritorios, laptops, etcétera. Entonces, es muy importante establecer este tipo de acuerdos. Ahora, el otro tema que tenemos, y te comentaba Jerry, es la NOM 035. En la NOM 035 tenemos que cumplir a partir del 23 de octubre. Y para esto, lo que necesitamos ya tener es, 1, la identificación de los riesgos psicosociales. 2, necesitamos tener la política de riesgo psicosocial ya publicada. Y lo que es más importante es un plan de acción previamente establecido donde podamos cerrar esas brechas de cumplimiento y donde podamos minimizar el riesgo psicosocial que tenemos. En Mercer podemos ayudar con esto. Y por último, tenemos la coyuntura del TEMEC concentrada en vigor a partir de julio, donde hemos hablado mucho de estos temas. Sabemos que son temas de sindicato, de libertad de afiliación, pero más que nada también de mejora de las condiciones de trabajo. Y aquí hay ciertos sectores que son prioritarios, se han establecido y se revisarán cada año, que serán más afectados. Entre ellos, autopartes, la industria automotriz
y construcción, minería, etcétera. Pero en la industria automotriz tenemos grandes riesgos en toda la cadena de suministro, pequeñas empresas, y uno de los riesgos no es únicamente las condiciones de trabajo, de seguridad, horarios, no discriminación, no trabajo infantil, etcétera, sino también tenemos acá el gran reto de la competencia por salarios, porque los vehículos deben de estar construidos al 40-45% de acuerdo al vehículo, pero por trabajadores que tengan un salario mínimo de $16 por hora. Entonces tenemos un reto muy importante por elevar la competitividad de los salarios. Y ya para cerrar, me gustaría dar 3 puntos que recomendamos para poder tocar todas estas implicaciones laborales. El primero es hacer un diagnóstico laboral donde se haga un check-up de cumplimiento legal y el cumplimiento diagnóstico de la NOM 035. El segundo, estaríamos hablando de un diagnóstico de cultura organizacional y de clima laboral, donde sentemos una línea base para saber cómo están los trabajadores, cómo está la relación entre la empresa, el sindicato y los trabajadores, donde establezcamos políticas y procedimientos, descripciones, etcétera. Y un tercer punto es el acompañamiento, la transformación y la profesionalización. Aquí tenemos grandes retos de comunicación y de capacitación, no únicamente para las áreas de recursos humanos, que ahora tendremos que estar acá cerca del personal y en el piso, sino también para los líderes y mucha comunicación para los trabajadores. Y el diseño de un plan de acción que nos haga cerrar todas estas brechas de cumplimiento. Muchas gracias, Jerry, y te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Marta, que tengas un buen retorno a casa. Gaby, nos quedan solamente 10 días para que todas las organizaciones cumplan con lo que nos acaba de mencionar Marta, de que el 23 de octubre tienen que tener su plan de acción ante la NOM 035. Así es. Así que a trabajar, que nos quedan 10 días nada más. Pues bueno, vamos llegando hacia el final, Gaby, pero es bien importante hablar sobre una prestación que en los años anteriores ha sido una de las prestaciones más valoradas por los ejecutivos en México. En este slide podemos hablar sobre el beneficio del automóvil. Y aunque este año en la TRS nos reportaron que prácticamente el 90% de las empresas ofrecen el beneficio, sí encontramos que el 10% de las organizaciones están ofreciendo un bono sustituto. Este porcentaje ha venido creciendo los últimos años. Algo que también podemos observar aquí es que el 85% este año reportó que va a reducir los montos de gasolina que ofrecen a los que tienen este beneficio. Definitivamente viene muy relacionado con el tema de la contención de costos. Y el periodo de renovación de 4 años. Sin embargo, Gaby, quiero poder empezar a dar una primicia o premicia nacional. ¿Cómo se dice premicia? Premicia nacional. Premicia. En la cual, ¿cuál es el futuro del beneficio del automóvil? Estamos comenzando a ver, no tenemos data dura todavía, pero estoy seguro que a partir del próximo año comenzaremos a ver que este beneficio empieza a disminuir mucho. Y lo hemos platicado con muchos de nuestros clientes. ¿Qué es lo que está pasando? 1, el incremento del trabajo remoto. Así es. Es decir, ya nos vamos el 85% a trabajar en casa. Número 2, la disminución del uso del automóvil en las grandes ciudades. Y tercero, los cambios generacionales. Cuando tú platicas con un chavo recién egresado, si quiere un beneficio del auto, no lo quiere. No lo quiere. Si tú platicas con los altos ejecutivos de generaciones millennials, que ya los tenemos, ¿quieres un automóvil? No, dame el bono del automóvil. Así nada es. más. Y yo veo cómo llego a la oficina. Entonces, estoy seguro que empezaremos a ver cambios radicales en este beneficio. No, seguramente así será, Jerry. Yo no sé tú qué pienses, pero a mí me parece que a partir de lo que estamos viviendo, una de las prestaciones más valoradas va a ser el gasto médico mayor, ¿no? Hoy en día es una de las prestaciones sin duda que las empresas quisieran mantener intactas. Les voy a platicar un poquito de algunas variables que siempre son importantes. En cuanto a suma asegurada, la mediana se mantiene entre 1,000 y 2,000 UMAM contra el año anterior. Sin embargo, si nos vamos a ver el deducible, este sí sufre cambios. La mediana sube de 1 UMAM a 2 UMAM.
Hoy en día ya son el 66% de las empresas que otorgan gastos médicos mayores están con un deducible por arriba de las 2 UMAM, nuevamente relacionado con eficiencia en costos y con que de repente se tienen que hacer algunos cambios a los planes. Como bien decía, quieren mantener intacta la prestación, sin embargo, es complicado. Año con año vemos cómo la prima promedio pues va creciendo. Una estrategia que han tomado las empresas para mantener esta prestación es cambiar su esquema de beneficios tradicionales a un esquema de beneficios flexibles. Y para esto quisiera que fuéramos con Elba Ríos, nuestra directora de beneficios flexibles en Mercer Marsh Beneficios. Elvita, adelante por favor. Buenos días, Gaby. Muchas gracias. Si bien los programas de beneficios flexibles han venido incrementándose en los últimos años, en esta encuesta, cuya recopilación de información la llevamos a cabo al inicio de la pandemia, nos damos cuenta que refleja un crecimiento del 38% en el número de empresas que implementaron un programa de beneficios flexibles, considerando 1.540 empresas participantes. Si hablamos de la tendencia de mercado, hace un par de años yo les platicaba que era alrededor del 12%. En este año, si yo comparo los últimos 3 años, 2018, 2019 y 2020, las mismas empresas participantes en estos 3 años, identificamos ahora una prevalencia del 22%. Esto quiere decir un crecimiento de 10 puntos porcentuales. En nuestra encuesta, las razones principales por las que ustedes han implementado un programa de beneficios flexibles ha sido la competitividad y hacer mucho más valorado el programa de beneficios. Estas, si bien siguen siendo algunas de las razones por las cuales ustedes implementan este tipo de programas, ahora estamos viendo un crecimiento significativo en mejorar el compromiso de los empleados y evidentemente no podía faltar el control de costos. Estos subieron sustancialmente, creciendo 13 y 10 puntos respectivamente. En las últimas conversaciones que hemos tenido con ustedes, hemos detectado que esta tendencia va a continuar subiendo. Ustedes han visto, y todos lo hemos visto, esto pensábamos que iba a pasar muy rápido, muy pronto, aunque el pronto no supiéramos ni siquiera cuándo era. Pero ya vimos que no es así. Esto sigue y continuará. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué está cambiando? Cambiamos en lo personal, pero también cambiamos como empresa. ¿Y qué está cambiando en los programas de beneficios flexibles? Si bien todos sabemos que un programa de beneficios flexibles está dado para que el empleado pueda seleccionar sus beneficios en función a las necesidades que tiene en ese momento que está viviendo. Hoy, gracias a ustedes y a sus peticiones, estamos comenzando a evaluar otro tipo de opciones diferentes. ¿Qué tal escritorios, sillas, clases de yoga? ¿Qué tal meditación? ¿Qué está pasando con la cocina, gastronomía, música? ¿De acuerdo? Si vemos todo esto, son conceptos totalmente diferentes a lo que venimos estando acostumbrados. Los planes están cambiando. ¿Y por qué están cambiando? Hemos dicho que están en función a las necesidades de los empleados, y las necesidades que tienen hoy los empleados no tienen mucho que ver con las necesidades que el empleado tenía justamente hace un año. ¿Qué tal entonces un leasing de equipo mobiliario, un leasing para computadoras? ¿Por qué no entonces integrar en el programa flexible pausas de meditación a la mitad de la jornada laboral? Justamente Fátima y Claudia lo comentaban el día de ayer. La actividad número 1 que está prevaleciendo de los empleados o de las personas dentro de sus hogares es dedicarse a la actividad de la cocina. ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que esto iba a ser el número 1? Entonces, ¿por qué no pensar en estos nuevos beneficios? Así como se rompieron los paradigmas de que no podíamos probablemente obtener resultados y no podíamos generar buenos negocios, etcétera, estando en home office, creo que así vamos a romper los paradigmas respecto a los beneficios que van a necesitar los empleados en un futuro, pienso, no muy lejano.
Por ejemplo, la compra de los días de descanso. Cada que hablamos con ustedes siempre mencionan estar sus empleados cansados, estar necesitados de un tiempo, de un respiro, incluyéndolos a ustedes mismos. Entonces, nos han estado solicitando el evaluar justo el tener más días de descanso a través de una opción de beneficios flexibles. Y esto será un reto y seguramente será algo que veamos en un futuro y que pueda llegar a cambiarse. Sin embargo, el reto mucho más fuerte no va a ser ese. El reto mucho más fuerte va a ser que nosotros como empresas, como líderes de equipo, respetemos el tiempo de descanso de nuestros empleados. El estar en un home office, aún dentro del mismo espacio, no significa 7x24 los 365 días del año. Todo lo anterior en un año lleno de retos, que no puede faltar evidentemente la eficiencia en costos, que fue uno de los retos más relevantes que ustedes mencionaron, y que si hoy volvemos a preguntar cuál es el mayor reto, seguramente saldrá como número 1. Pero de algo estoy convencida, y que después de vivir esto, cualquier reto podremos cumplirlo, y cuenten con nosotros para poder llevarlo a cabo. Hasta aquí de mi parte, regreso con ustedes, Gaby y Gerardo. Muchas gracias. Elba, muchísimas gracias. Como siempre, es súper interesante la información que nos compartes. Jerry, ¿tú nos querías platicar algo más? Oye, Gaby, estaba pensando ahorita lo que mencionaba Elba, precisamente estos beneficios flexibles. Incluso lo anoté, clases de gastronomía. Honestamente descubrí en esta pandemia, como bien lo comentaban ayer, en la otra plática del punto de vista personal, amo cocinar. Me encanta cocinar y de hecho le decía a mi esposa que me quiero meter a clases de cocina ahorita porque quiero poner mi food truck. ¿De verdad? Honestamente. No, avísame porfa cuando nuestro programa ya tenga pero por las supuesto, clases. Por supuesto. Hay un último tema sumamente importante. Se está gestando un gran cambio en el sistema de planes de pensiones del país. Y vamos con León Sedano desde la Cámara de Diputados para que nos cuente qué es lo que está sucediendo, ya que impactará en los bolsillos de las compañías y en el de nosotros. Muchas gracias, Jerry. Buenos días a todos. Les informo que se acaba de entregar la propuesta de reforma en pensiones, que, de caso de ser aprobada, entrará en vigor a partir de 2021. Les platico los principales cambios. Son 3. Disminuir el requisito de semanas cotizadas para recibir la pensión mínima garantizada. El segundo, aumentar esta pensión mínima garantizada. Y el tercero, incrementar las aportaciones que se hacen en el ramo de retiro, cesantía y vejez. El primer cambio, disminuir las semanas de cotización para recibir o tener derecho a recibir una pensión mínima garantizada. Actualmente, para poder tener este derecho, se tiene que tener 1,250 semanas. Con el cambio, se quiere llevar a 750 semanas y paulatinamente aumentarla en 25 semanas por año hasta llegar a 1,000 semanas de cotización. Con este cambio, se prevé que las personas que actualmente tienen derecho a recibir esta pensión aumente de un 30% a un 80%. El segundo cambio, el aumentar esta pensión, llevará el valor de la pensión mínima garantizada a 2,622 pesos y hasta 8,240 pesos. Dicho valor será incrementado conforme la inflación de cada año. La pensión mínima garantizada se determina en función del salario de cotización, de la edad de la persona que se está jubilando y de las semanas de cotización que haya tenido. El tercer cambio es incrementar las aportaciones que se hacen en el ramo de retiro, cesantía y vejez. Los cambios únicamente serán en las aportaciones patronales, porque las del trabajador no tienen cambio y las del gobierno sigue siendo el mismo monto, pero redistribuido de una manera diferente para poder apoyar a las personas que ganan menos. El principal cambio es llevar de 6.5 la aportación que actualmente se hace en este ramo a 15%. Pero estas aportaciones son de las 3 partes. Si nada más nos enfocamos a la de la empresa, es incrementar de un 5.15%
hasta un 13.785%, ¿no? Este cambio será de manera anual, ¿no?, durante 8 años, con un incremento de 1.1% por cada año. Y algo muy importante, si entra en vigor esta ley en 2021, este incremento no será hasta a partir de 2023, por lo que se tienen 2 años para poder planear estos incrementos. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Perdón, Jerry. Muchas gracias, León. Gaby, qué interesante. En la última hora hemos recorrido y revisado cuáles son los principales cambios que están afectando temas de compensaciones, beneficios, recursos humanos en el país, en Latinoamérica, y que seguramente comenzaremos a ver muchos más cambios. Así es. La verdad es que creo que un año lleno de cambios, un año sumamente retador, en el que me parece que nos toca reinventarnos en todos los planos. En el plano personal, probablemente sea momento de hacer un alto y ver el trazar en nuestro camino hacia un futuro. Y en la parte laboral, apoyar siempre a las empresas, pero sin dejar fuera estas estrategias o asumir estas estrategias, sobre todo ustedes como líderes de recursos humanos, que se van a tener que tomar decisiones que probablemente nunca antes se habían imaginado. De verdad, muchas gracias por todo lo que vivimos hoy. Y sobre todo, Gaby, mencionas algo importante. Y recordemos, las estrategias de Total Rewards nos ayudan precisamente para eso, para lograr cumplir con lo que nosotros necesitamos en beneficio de nuestros colaboradores. Así es. En beneficio de nuestros empleados. Y hasta el momento, estas son las tendencias desde MMC News. Gracias.